Sin Sin comentar duda. en estos días. Le doy la bienvenida a Carlos Brus, candidato de Peruanos por el Cambio, como todos ustedes ya saben. Ahí está su símbolo y su número. Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí. Pedro, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo te Hola, va? Carlos. ¿Qué tal? Hoy el presidente de la República anunció el incremento de la remuneración mínima vital. Parece que se hubiera inspirado en el plan de gobierno de PPK, porque allí se establecía, a diferencia del Frente Amplio, que decía que hay que subirlo a 1.000 soles, en el plan de gobierno de PPK se hablaba de 850 soles. ¿Qué está pasando con el presidente Humala? ¿Se está volviendo un acólito de PPK? Yo no sé si de repente ha leído el plan de gobierno, o mejor dicho, una parte del plan de gobierno, y lo saludamos porque haya implementado esta parte. Pero lo que pasa es que un plan de gobierno es un todo. Un conjunto. Entonces, tiene que aplicar otras cosas. Si va a subir el sueldo mínimo, entonces que le baje los impuestos a las pequeñas empresas, porque son las que van a sentir el impacto de este incremento. Y además, el incremento del sueldo mínimo va de la mano de la reactivación de la economía. Si no, los negocios se van a ver muy afectados. Si no hace todo en su conjunto, va a generar un daño a la economía nacional por él cree, se alucina que está en campaña y cree que va a terminar su presidencia con unos puntitos más de aprobación. Y por ¿Usted eso cree, hace Carlos, esas medidas. entonces que el presidente se ha equivocado al apurar el incremento del salario, de la remuneración mínima vital, que ha debido esperar al próximo gobierno? Yo creo que sí está de salida, ya no está para que esté tomando medidas tan importantes y debería dejarle márgenes a la siguiente presidente o presidenta que salga elegido para que tome esas decisiones. Él ya le quedan pocos meses y hacer esto realmente tiene simplemente un sentido populista y nada más, ¿no? Javier Torres, ¿qué significa el incremento de la remuneración mínima vital? Bueno, a mí lo para que me ustedes? llama la atención es que ese fue el tema porque cayó un primer ministro, ¿no? Si ustedes se acuerdan, César Villanueva planteó eso hace 2 años y prácticamente lo echaron por ese tema, ¿no? Sin duda, digamos, el aumento para la gente que se va a beneficiar, todo el mundo lo saluda, pero yo sí coincido con Carlos en que lanzar una medida de ese tipo cuando estás por irte de palacio, digamos, suena pues a una suerte de intervención en el proceso electoral que no corresponde, digamos, ¿no? Sabemos que, bueno, ya en los últimos meses de la gestión el presidente pues, tiene que administrar su salida en realidad, ¿no? Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto, pero a mí sí, lo que yo sí quiero decir es que durante mucho tiempo el mismo gobierno y su ministro de Economía dijo eso es imposible, no se puede hacer y finalmente lo hizo. Política, ¿No? a veces la política obra milagros. Quiero aprovechar que estamos ante representantes de dos agrupaciones políticas que, según los sondeos, las tendencias, están disputando el pase a segunda vuelta. Tenemos una candidata que aparentemente tiene asegurado su pase a segunda vuelta, como es la señora Keiko Fujimori. Pero hay la posibilidad que sea o Pedro Pablo Kuczynski o Verónica Mendoza. Yo quisiera que aprovechemos el espacio dirigiéndonos a los que podrían cambiar su voto o a los indecisos. ¿Por qué optar por Pedro Pablo Kuczynski y directamente no por Verónica Mendoza? ¿Y por qué optar por la opción de Verónica Mendoza y no por Pedro Pablo Kuczynski o Alfredo Barnechea, que es quien para algunos se parece mucho a lo que ofrece Verónica Mendoza? Vamos a comenzar ahora al revés, don Javier. Bueno, mira, para nosotros el mensaje a los electores es el del cambio. El de un cambio que la gente reclama porque la gente siente que se ha agotado una manera de gobernar, en primer lugar. O sea, yo creo que la gente está harta de lo que hemos vivido los últimos 5 años y en general en los últimos gobiernos, ¿no? Hay un hartazgo y hay una suerte de desilusión de la gente frente a la democracia. Y nosotros queremos devolverle esa ilusión a la gente. Y por eso es que consideramos que Verónica Mendoza es la mejor opción, porque además hemos sido absolutamente transparentes en nuestras propuestas. Desde el comienzo planteamos propuestas, no entramos a los ataques, y lo que nos parece es que una opción como la de Pedro Pablo Kuczynski es una continuidad, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski es alguien que tiene pues casi 50 años en política, casi la edad que yo tengo, ¿no? Y él ha sido parte de varios gobiernos, ha sido parte, además, fue parte del gobierno de Toledo, así como Carlos Brus. Uno le puede reconocer sus méritos, pero creo que la gente quiere algo nuevo, quiere algo diferente, ¿no? Y eso es lo que le plantea el Frente Amplio. Okay. Ahora, me causa un poco de gracia que diga, Javier, que no han entrado los ataques, porque desde diciembre, y no está mal, porque una candidata tiene todo el derecho de expresarse, evidentemente guardando las formas de sus adversarios, le ha dicho al señor Kuczynski lobista, de lobista para abajo. Pero, Bueno. está bien, es parte de la campaña. Seguramente don Carlos tendrá algo que decir al respecto. Es parte, no es la primera que se lo dijo, Pero además guante de una seda larga tampoco historia, una ha larga mostrado. historia.
don Carlos Bruce. Sí, una campaña no es tampoco un lecho de rosas. un convento de Paseo de monjas, ¿no? Esto de conventual, espero que no lo haya dicho por Juan Carlos Segures, que va a ingresar en pocos instantes. No, pero bueno. Juan Carlos tiene todo mi respeto, es el primer candidato que tiene un jefe de campaña arzobispo. La razón por la cual pienso que Pedro Pablo Kuczynski es la mejor alternativa es porque tenemos un país que se está desacelerando. Hemos transcurrido un periodo de crecimiento muy importante desde el año 2004 más o menos. Cuando nosotros asumimos el gobierno, después que cayó Fujimori, la economía estaba en recesión franca, un déficit fiscal que bordeaba el 3%, la economía decreciendo, y dejamos un país en crecimiento. ¿Qué es un país en crecimiento? Un país que genera puestos de trabajo, un país que genera actividad económica, un país donde las pequeñas y microempresas hacen negocios y pueden rentabilizar esos negocios. Todos los cambios o los modelos que prometieron cambios en el pasado han sido desastrosos. Prometían que vamos a cambiar para reducir la pobreza. La pobreza nunca se redujo. La pobreza estaba en 55% en el año 2000. Hoy la pobreza se redujo en 30 puntos, en poco más de 14 años. Nunca el Perú ha logrado reducir esa cifra de pobreza tanto. Entonces el camino y el mecanismo es el de crecimiento económico, por supuesto, y el Estado tiene que ejercer su rol para redistribuir la riqueza. Y Pedro Pablo Kuczynski es la persona que puede captar inversiones para el país, nacionales y extranjeras, públicas y privadas, para que esas inversiones justamente generen esa actividad económica, generen esos puestos de trabajo para que nuestros hijos puedan, después de salir de la universidad, conseguir un puesto de trabajo que realmente nos haga hombres útiles y que satisfaga sus expectativas. Por eso creemos que Pedro Pablo es la mejor alternativa y que alternativas como la de Verónica Mendoza lo que haría es ahuyentar inversión. Sería de nuevo la izquierda, que es la única izquierda, cuando la izquierda está en retroceso en Latinoamérica, el Perú pondría una presidenta de izquierda. ¿Qué va a hacer el inversor? Voy a cualquier parte de Sudamérica menos Perú. Bueno, está claro el punto. Quisiera pasar a Juan Carlos Segure. La pregunta era, ahora que estamos ya en el tramo final de esta campaña, que hay un conjunto de ciudadanos que podría cambiar su voto, si nos guiamos por lo que hoy expresan las encuestas, no hay nadie seguro. Probablemente Keiko Fujimori sí esté con un pie dentro de la segunda vuelta, el resto todavía está peleando una plaza. Y ahí es importante saber por qué optar por la alternativa de la Alianza Popular, Alan García, una tercera presidencia, con todas las resistencias que eso ha generado en un sector del electorado, y no, por ejemplo, por lo que ofrece Pedro Pablo Kuczynski o Verónica Mendoza, que son candidatos que en este momento están pugnando por entrar a esa segunda vuelta. ¿Por qué tendríamos que dejar de lado estas opciones renovadoras para algunos y apostar por lo que ustedes han denominado como el voto seguro, pero que viene a ser un poco más de lo que ya se ha visto? Gracias, Pedro. En principio, pongo como ejemplo, yo he estado en el sector privado, he sido gerente de una corporación importante durante 17 años y estoy ya en tema político algún tiempo. Te puedo afirmar categóricamente que es mucho más complejo, es mucho más difícil a la administración pública que a la administración privada. Punto 1. Punto 2. Si queremos lograr cambios radicales en beneficio de la ciudadanía, de la población, de la calidad de vida, si queremos tener la generación de empleo, que solo es producto de la inversión, ya sea pública, privada, pequeña, mediana, grande, inversión nacional, inversión extranjera, que permita absorber a 300.000 jóvenes que salen todos los años a buscar trabajo, la única vía es la inversión y la buena gestión pública. Y ello requiere experiencia. O sea, a mí no se me ocurre cómo, con todo respeto y no estoy faltándole a nadie, no sé cómo se le ocurre a un sector de la población pensar que una persona, una señora, una señorita, que además de haber sido secretaria de Nadine Heredia, puede administrar el Estado, que es tan complejo, tan difícil. O sea, es una irresponsabilidad monumental, ¿no? ¿Qué planteamos nosotros? Estamos sumando el esfuerzo y la capacidad de Lourdes Flores Nano a Alan García, lo mejor de nuestros cuadros técnicos, lo mejor de nuestros cuadros políticos, lo mejor de nuestras ideas y planes de gobierno en un proyecto absolutamente serio que va a saber qué hacer desde el primer día de gobierno para pisar el acelerador, recuperar el tiempo perdido, relanzar la confianza, el crecimiento y la generación de empleo. A diferencia de otros proyectos que son absolutamente improvisados, proyectos
sin experiencia, llenos de tránsfugas, que se van a demorar, como se demoró este gobierno, 1, 2 años y más en aprender qué hacer. Bien, creo que el punto está claro. Ahora, evidentemente, quien mejor puede responder la alusión directa a la inexperiencia o haberse dedicado solo a colaborar con Nadine Heredia es el propio Javier Torres, candidato al Frente Amplio. Hay pues una obsesión con Nadine Heredia en la política peruana. Una obsesión que ha llevado a Alan García a tener 5%. Porque se la pasó los últimos 3 años dedicado a una guerra con Heredia y con Humala. ¿Y que cómo le respondió el electorado? Con el 5% que tiene. Bajo el criterio de que solo los que tienen experiencia pueden gobernar, supongo que esa será la lógica del señor García, que cree que nació para ser presidente y que nadie más puede gobernar. O sea, en el Frente Amplio hay gente que tiene experiencia de gestión y hay gente como yo que ha recorrido durante 25 años el país. Yo he compartido varios foros con Juan Carlos Seguren cuando él criticaba el choque centralista de García. Y compartíamos esa crítica porque fue una manera irresponsable de transferir todas las competencias sin que estuvieran acreditadas las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Y ahí coincidimos, ¿no? Pero ahora me vienen a decir que el gobierno de García fue el mejor de los mundos cuando él generó buena parte del problema que hemos tenido con muchos gobiernos regionales que cayeron en corrupción. O sea, yo creo ahí también que justamente la gente lo que reclama es... Está llamando Verónica Mendoza. Me está llamando Vitocho, que no ha venido. Lo que reclama la gente es un cambio, lo que reclama la gente es una renovación. Y lo que reclama la gente centralmente es un Estado que lo atienda y que lo entienda. Porque el Estado peruano es una vergüenza. La manera en que a la gente la tratan en las postas de salud. Y yo he trabajado y he vivido en el campo. A mí nadie me lo va a contar, ¿no? A mí me han hecho una intervención alguna vez con con 3/4 partes de la anestesia que correspondía. Yo quisiera ver si algún congresista pasa por esa experiencia. O sea, el Perú necesita y demanda cambios. Y yo creo que nosotros se los estamos planteando. Hablando de la necesidad de cambios, y dado que el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski se ha referido en estas últimas semanas a la necesidad de buscar un espacio de una suerte de ministerio para los jóvenes, una instancia de coordinación descentralista, que también es vista como un ministerio, esto va a llevar necesariamente a un replanteamiento del Estado, pero va a significar también la remoción de personas, el despido de ciudadanos. ¿Qué nos puede comentar Carlos Brus? No, la reubicación de funcionarios sí. Lo que ocurre es que hay demasiadas entidades... Y por supuesto puede responder también alguna de las chiquitas que ha soltado Javier Torres por ahí. No hay necesidad. Ok, muy bien. ¿Estás sobrado? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Ahora es Barnechevere. Dentro del Estado hay muchas entidades haciendo cosas muy similares. Y el problema es que cuando tú formas una entidad pública, inmediatamente tienes que formar la dirección de presupuesto, la dirección de administración, la Secretaría General, la área legal, toda esa infraestructura que son para soportar la parte administrativa de esa entidad. Entonces tenemos muchos funcionarios públicos en áreas administrativas, en áreas que no son productivas, que no son de servicio al ciudadano, y por lo tanto tenemos un Estado que se sirve a sí mismo, ¿no? Y no sirve al ciudadano. Pero lo que nosotros decimos, hagamos una regenería. Esa gente no hay que votarla, hay que pasarla a áreas donde haya servicio al ciudadano. Y reducir todas estas áreas administrativas que perfectamente fusionando estas entidades públicas puedan compartirlas, ¿no? Y de esa manera destinar más recursos humanos a que la gente sea atendida. Indudablemente nadie dice que estamos en el mejor de los mundos, todo lo contrario. Este es un modelo que recién estaba empezando y hay muchas reformas que hay que hacer. Que se han ido postergando, que los gobiernos no han querido asumir. Estos 5 años el gobierno hacía también, y el flaco Euro lo sabe, pero aún estos 5 años, y ¿por qué me refiero a estos 5 años? Pues estos 5 años son imperdonables, porque nunca gobierno alguno ha tenido los recursos fiscales que ha tenido este gobierno, donde podíamos haber hecho muchas cosas, reforma de salud, reforma de educación, formás una nueva policía bien equipada, con sueldos. Y realmente lo que le faltó fue gerencia, creatividad, innovación, teniendo la plata. Yo me acuerdo cuando era ministro de Vivienda, fíjate, el presupuesto del Ministerio de Vivienda en aquella época era de 500 millones de soles. ¿Sabes cuánto es ahora? 4.800 millones de soles. ¿Y cuánto se está haciendo? ¿Poco más? Yo no quiero decir, ustedes ven ahora más viviendas haciéndose, más ahora cobertura de agua y desagüe. Entonces, eso es lo que falta. Falta un Estado mucho más proactivo y ahora, por
supuesto, la primera la acción que hay que tomar, quien salga elegido, es reactivar la economía porque Humala nos está dejando un país paralizado. Muy bien. Don Juan Carlos Seguren, hace unos días usted y Lourdes Flores visitaron al arzobispo de Arequipa, Monseñor del Río, departieron con él unas fotos. Pocas horas después, Monseñor del Río ha salido, ¿no es cierto? Y después de su homilía, entre que daba avisos parroquiales, ha dicho que no se puede votar por ni Verónica Mendoza ni Alfredo Barnechea porque apoyan el matrimonio homosexual o porque están a favor del aborto en casos de violación. Y si se ha salvado Techito, que está a favor de la unión civil, es porque no está al nivel de candidato presidencial. Porque es mi amigo. Pero me imagino que Yo he le hubiera mandado mi caído carta algo. protestando, ¿por qué no me he incluido? Entonces, la gran pregunta es, ¿ustedes han atizado ese temor de Monseñor del Río o él se ha lanzado por su parte? Porque es muy sintomático. 1 o 2 días antes, reunión con usted y Lourdes Flores, y luego ha salido a dar esta declaración, a la que tiene todo derecho, pero sin embargo no deja de generar más de una si me permites, suspicacia. solo Claro dos que sí. cositas. Somos un Estado lento, burocrático, ineficiente y en muchos casos corrupto. Entonces, se requiere una reforma radical, no una regenería ni un maquillaje, una reforma radical del Estado. Punto 1, muy rápido. Punto 2, se habló del gobierno de García. Dato objetivo, cualquiera puede entrar a la información del INEI. Nunca el Perú, nunca en toda la historia republicana del Perú, en un quinquenio se ha crecido como se ha crecido entre el 2006 y el 2011, y nunca en toda la historia del Perú se ha reducido la pobreza como se ha reducido en ese quinquenio. Punto aparte, paso al tema. Efectivamente, Lourdes ha estado en los días de Semana Santa en Arequipa, hemos tenido varias actividades proselitistas. El, Claro, el Vía Crucis parece que continúa. Si uno mira las encuestas, el Vía Crucis continúa, ¿no? Pero vas a ver el domingo de resurrección. Vamos a ver, Y ahí te quiero ver. No hay resurrección. Y efectivamente visitó Lourdes, además que conoce al monseñor, han No estudiado, me cabe la menor han duda. estudiado en la Universidad Católica, el monseñor es abogado, además dicho sea de paso, y hemos conversado de la política nacional, de la problemática de los valores, porque todo el mundo habla de delincuencia, habla Él de ha sentido como corrupción. un peligro la irrupción de un No, Alfredo Barnechea o una Verónica Es que Mendoza. ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el tema de fondo? Y lamentablemente nadie lo discute. Todos hablamos de política criminal, pero no nos damos cuenta que esos corruptos, que esos delincuentes, que esos pandilleros, que esos embarazos no deseados, toda esa problemática social están saliendo de nuestras familias y nuestros hogares. Esos delincuentes, esos corruptos, están saliendo de nuestros hogares. Entonces no Y fueron... el gran problema, permíteme, Sí. y el gran problema es que nos hemos olvidado del fortalecimiento de la familia y la formación en principios y valores y el rol subsidiario que tiene que hacer la escuela. No fueron- Si no atacamos la raíz, podremos cambiar a toda la policía. No todos fueron los a pedir jueces, auxilio y divino. seguiremos entonces, en el mismo círculo como vicioso. algunos han denunciado. ¿Cómo? No fueron a pedir auxilio divino, divino terrenal. Muy Pero cor- siempre es bienvenido, ¿ah? Seguramente. Siempre es muy, bienvenido. muy cortito, y Javier es porque ya una tenemos que ir persona cerrando brillante. este bloque. Don Javier Torres, ayer se ha presentado el equipo técnico de Verónica Mendoza. Muchos de ellos exfuncionarios de este gobierno, o incluso también de la administración de Susana Villarán, pero fundamentalmente de este gobierno. Muchos de los que estuvieron allí seguramente pidieron el voto por Ollanta Humala el año 2011. Me imagino que fue el caso también suyo, pero no tengo cómo atestiguarlo. Pero muchos se preguntarán, si tuvieron la oportunidad, si fracasaron con Ollanta Humala, ¿por qué pensar que ahora están en la vía correcta? Bueno, lo primero es que son dos momentos políticos distintos. Lo segundo es que Humala los sacó a todos muy rápido, o sea que no hubo tiempo para hacer gran cosa. Los ¿no? utilizó, Sí, sí. como Fujimori los utilizó el año 90 y en muchos Es otros eso, casos. Fujimori es otra historia, ¿no? Pero me parece que es gente que está comprometida con el país, hay gente que es muy conocida, hay gente como Oscar Dancourt, que es el jefe del programa económico, por ejemplo, Julio Castro, que ha sido decano del Colegio Médico, o sea, gente que ha estado siempre en política, siempre se nos reclama que no hay experiencia, cuando se presenta gente con experiencia tampoco les gusta. Ahora, yo sí quiero hacer una mención al tema Rápido para del terminar, por arzobispo favor. de Arequipa, por favor. O sea, a mí me parece inaceptable que el arzobispo de Arequipa, o sea, en una ceremonia religiosa, así sea en el momento de los avisos parroquiales, ¿no? Haya emitido una declaración de ese tipo.
Y se hubiera dicho, y si no nos hubiera mencionado a nosotros, también me hubiera parecido inaceptable. Es importante Porque nosotros el apostamos punto. por un Estado laico. Las cosas hay que separarlas. Ahora tenía oportunidad de Pero responder. todos tienen derecho a opinar. Por supuesto. O sea, el militar, el periodista, Por el supuesto. político, el religioso Pero el militar, tienen derecho a el opinar. militar no puede opinar políticamente en un cuartel, porque a ver qué cosa le pasa. Está cometiendo un delito electoral. Es un delito electoral. Bueno, son No, quien opiniones, está son prohibido. puntos de Es la vista. ley. Son puntos de Yo vista. tengo una posición también, yo soy agnóstico y la verdad que lo que diga un sacerdote, a mí en lo personal, ni me va ni me viene. Pero tiene Exacto. todo derecho de Y es hablarle el a libre su rey. albedrío. Háblale a su rey. Don Carlos Bruce, pero Pablo Kuczynski se le ha abierto hace minutos proceso de exclusión. Sí, bueno, ¿Hay preocupación? No, ¿Hay no. alegato? ¿Hay suficiente para defender? Mire que se le ve a PPK pasando la bolsita de coca. Sí, no, lo normal es lo que tiene que hacerse para dejar esa denuncia ya sentada y eso no nos trae preocupación. Lo que vemos en las encuestas, que ya sé que otros van a decir, no, las encuestas no sirven para nada. Cuando las encuestas no les son favorables, no sirven, porque cuando les son favorables son muy buenas. O tienen las suyas. Pero como decía Winston Churchill, yo creo en las encuestas que yo mismo hago. ¿no? O mando Pero a hacer. no pongan pues el dedo en la herida de acá, el amigo de Google. ¿Por qué? Ya llegó tarde, pero hablan de las ¿Pero encuestas. por qué lo apunta a hacer? Tú eres el que lo está haciendo. Protesta. Porque García ha dicho que tiene una encuesta que lo Estoy pone él anotando la segundo. placa. Algo, Estoy anotando la algo placa. tiene contra ti. Creo que algo tiene contra ti. Ha llegado un poco tarde. Mira, todas las encuestas, la de CPI y la de Ipsos, que son las más recientes, señalan que el único candidato que le gana a Keiko Fujimori en segunda vuelta es Pedro Pablo Kuczynski y en el caso de Ipsos por un margen de 5 puntos de diferencia. Así que creo que es una buena razón también para votar por Pedro Pablo Kuczynski que en sus filas, tanto él como quienes estamos con él, somos gente que tenemos credenciales democráticas impecables. Ustedes saben que yo organicé la marcha de los Cuatro Suyos contra el régimen de Alberto Fujimori y que por lo tanto es el candidato que en segunda vuelta tiene la mayor posibilidad para poder ganarle a Y Keiko. respecto al proceso de exclusión en el jurado electoral especial, entonces, No, ahí no, hay problema. no nos preocupa eso. Está clarísimo que no se le ve a Pedro Pablo Kuczynski en ningún momento ni promoviendo entrega de regalos, ni él mismo participando en entrega de regalos alguno. Así que eso es algo que es intrascendente y es algo que es el proceso normal para archivar ese proceso. Don Juan Carlos Segures, su candidato, Alan García, se medirá en un determinado momento del debate este domingo 3 con Fernando Olivera. Hay voces en el APRA que aconsejan que García no debe participar o que el jurado debe replantear ese rol de preguntas y respuestas. ¿Cuál es su punto de vista? Bien, yo creo que no se va a cumplir lamentablemente el objetivo. Los ciudadanos necesitan información para tener un voto informado, un voto inteligente, y no en función a todo lo que hemos tenido, demagogia, discurso ¿Pero barato, García debe promesas asistir este irresponsables. domingo 3 al debate del jurado? Yo no sé. Él tomará la decisión. Yo, Pero usted como yo miembro te de la diría, lista al Congreso. Yo, Juan Carlos Seguren, yo no iría. Y no iría porque está pésimo todo. ¿Tú te imaginas un debate con 14, 10 personas? No, van a estar 10, pero O sea, van a exponer ¿quién y va en a ver determinado eso? momento va a haber pregunta y dúplica con uno, y Claro. en este caso le toca a Pero Olivera. mira pues lo que te digo. De lo que se trata es de ilustrar a la opinión Ok, pública. entonces usted no iría. Permíteme. Es que tenemos ya que ir cerrando, Ya. pero ok, termine, Entre por favor. 10 personas, eso no sirve para nada. Y debió ser el que va primero con el segundo con el tercero con el cuarto. Pero los Entonces, hasta el enanitos, cuarto, pues, pero los enanitos que no están no en el van a 1%, debatiendo con Keiko, que está en un tercio, ¿qué tiene que perder ese enanito? O sea, solo va a ir a buscar figuración, noticias. O sea que está su en momento de esfera del gloria. señor García decidir Para si mí, va o no va. Este debate no va a servir Muy bien. absolutamente Bueno, para nada. quiero agradecer a los tres su presencia hoy en Hora Clave y como en anteriores muchas oportunidades que han estado aquí, toda la suerte en estos días de campaña. Gracias. Y ojalá que tengamos oportunidad de seguir comentando estos temas y las propuestas que le interesa a la gente. Bueno. Juan Carlos Seguren, candidato en Arequipa. Con el número 1. Ya, donde, ya sabemos por quién va a votar Monseñor del Río. El número uno, ese es el número uno. Carlos Bruce, símbolo y número ahí en la Número solapa, igual que Javier Torres del Frente Amplio. Muchas gracias, caballeros. Al contrario, gracias. Yo me